El 37. Bueno, vamos a ver hoy Ezequiel, un libro profético, Ezequiel 37, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que nos habla Ezequiel 37 en cuanto a familias restauradas con Torá, ¿sí? ¿Y qué dice Ezequiel 37? Habla del valle de los huesos secos, ¿sí? Y quizás muchas veces nosotros hemos compartido esta palabra, quizás muchas veces nosotros la hemos ya predicado, quizás puedes decir en este momento, pero eso yo ya lo he visto. Pero vamos a ver qué es lo que nuestro Abacados en esta noche nos va a hablar, ¿sí? El valle de los huesos secos son la casa de Israel, ¿sí? Entonces vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer del 1 al 14. Usted yo sé que lo tiene allí. Vamos a leer, yo voy a leer en esta versión de la Torá, de la nueva versión original. Voy a leer el capítulo 37 de Ezequiel. Dice la escritura: la mano de Yahvé vino sobre mí y su ruaj me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: ven, Adán, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Adonai Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la dabar de Yahvé. Así dice Adonai Yahvé a estos huesos: yo les daré ruaj de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré ruaj de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Tal y como Yahvé me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la eretz, la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecieron tendones, y les salía carne, y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces Yahvé me dijo: profetiza de parte mía al ruaj, llámalo, Ben Adán, hijo de hombre, y dile de parte de Adonai Yahvé: ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como Yahvé me lo había ordenado, y el ruaj de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: ven, Adán, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice Adonai Yahvé: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy Yahvé. Pondré en ti mi ruaj y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, Yahvé, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma Yahvé. Amén. Entonces, hemos leído Ezequiel 37, del versículo 1 al 14, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver este capítulo 37 de Ezequiel con familias restauradas o con la restauración?
¿sí? Entonces, para entender esta profecía, para entender esta dabar, volvamos a leer un poquito de Ezequiel 36, ¿sí? Vamos a ver, ya lo habíamos visto hace 15 días, Ezequiel 36, a donde habla, ¿sí? ¿Qué cosa? De la futura restauración de Israel. Habíamos visto. ¿Y qué estaba pasando o qué había pasado en Israel? Vamos a leer Ezequiel 36 para entender, quizás muchos no estuvieron en esa conexión donde vimos Ezequiel 36, ¿sí? ¿Qué estaba pasando en Israel? Y vamos a entender por qué sucedió lo de Ezequiel 37. Vamos a ver Ezequiel 36, verso 17, para entender un poquito qué era lo que había pasado en Israel y qué es lo que está pasando en este tiempo, ¿sí? Dice la Escritura, en el verso del 17 al 20 voy a leer, dice, Hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus acciones. Su conducta ante mí era semejante a la impureza de una mujer en sus días de menstruación. Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con sus elilín, con sus ídolos, desaté mi furor contra ellos. Los dispersé entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Los juzgué según su conducta y sus acciones. Pero al llegar a las distintas naciones, ellos profanaban mi Kadosh nombre, pues se decía de ellos, son el pueblo de Yahvé, pero han tenido que abandonar su tierra. Entonces veamos, ¿qué era lo que estaba pasando o que había pasado en ese tiempo? Dice el verso 17 que contaminaron la tierra con su conducta y con sus acciones, que era como la impureza de una mujer en los días de menstruación. Ya habíamos explicado qué pasaba cuando la mujer, o qué pasa, ¿sí? Según la Torá, cuando la mujer está pasando su ciclo menstrual. Ya lo habíamos explicado. Dice el verso 18, derramaron sangre sobre la tierra, la contaminaron con sus ídolos, con sus dioses. Verso 19, los dispersó Yahvé entre las naciones porque los juzgó. Y el 20 dice que profanaron el nombre Kadosh de Yahvé. Todo esto estaba pasando en Israel. Entonces, a causa de lo que Yahvé había hablado en el verso 24 de Ezequiel 36, porque él dijo que los sacaría de entre las naciones, los reuniría de entre todos los pueblos y los haría regresar a su tierra, que los iba a rociar con agua pura para que queden purificados, los iba a limpiar de las impurezas, de la idolatría, que les iba a dar un nuevo corazón, que les iba a infundir un ruach nuevo, les iba a quitar el corazón de piedra, ¿sí? Y que les iba a dar un corazón de carne, que iba a infundir su ruach y que iba a hacer que sigan los preceptos y obedezcan su Torah. A causa de lo que ya estaba profetizado, ahora podemos ver en el capítulo 37 que Yahvé nuestro Adonai toma al profeta Ezequiel, ¿sí? Dando una promesa de resurrección a través de una palabra profética, ¿sí? Entonces ya leímos Ezequiel 37 y Ezequiel 37 habla de una promesa de resurrección, de algo maravilloso que acontece. Y lo dice que era el pueblo de Israel. Veamos qué dice el verso 1. Dice, la mano de Yahvé vino sobre mí. ¿Sí? Vemos que la mano, como dice acá, de Yahvé, vino sobre ¿quién? Sobre el profeta Ezequiel. ¿Cómo? En una visión, ¿sí? En una visión profética. En una visión viene
Y me llama mucho la atención porque empieza diciendo, la mano de Yahvé vino sobre mí. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? Que en Isaías también podemos leer, en Isaías capítulo 61, cómo es el mover de Adonai Yahvé en la vida de una persona, en la vida de un escogido. Y Isaías 61 nos habla a nosotros de las buenas nuevas de salvación para el pueblo de Israel. ¿Por medio de quién? De la Torá viviente, que es Yeshua, ¿sí? Mire que Isaías profetiza también, ¿sí? Da una palabra profética y él estaba hablando de Yeshua, nuestra Torá viviente. Dice Isaías capítulo 61, verso 1, el Ruach de Adonai Yahvé está sobre mí, por lo tanto me ha ungido, me ha apartado, me ha separado para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista renovada a los ciegos, y dice el verso 2, a proclamar el año del favor de Adonai Yahvé. Esto había hablado y profetizado el profeta Isaías acerca de nuestro Adonai Yeshua. Cuando Yeshua estaba ya en la tierra, ¿cierto?, haciendo su ministerio, anunciando las buenas nuevas, pero no solamente hablaba las buenas nuevas con Torá, sino que también se cumplió la promesa que él vino ¿a qué? A libertar a los cautivos. Él vino a enseñar Torá, vino a libertar a los cautivos y vino a sanar. Eso está en Lucas capítulo 4, podemos leerlo, para que usted vea que lo que el Abba envía a profetizar, llega un tiempo de cumplimiento, llega un tiempo a donde esa palabra va a hacerse vida, porque va a ser visible, porque ya habló la boca de Yahvé. Lucas capítulo 4, si leemos rápidamente, solamente es como para que entendamos, ¿sí? Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 4, verso 18. Dice, esto lo dijo Yeshua, porque estaba profetizado de él. Yeshua, nuestra Torá viviente, dijo, el Ruach de Adonai Yahvé está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista renovada a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos o aquellos que estaban cautivos y a proclamar el año del favor de Adonai Yahvé. Entonces miren que esas buenas nuevas de salvación para Israel fueron dadas, ¿sí? Fueron profetizadas por el profeta Isaías, ¿sí? Para nuestro Adón Yeshua. Nuestro Adón Yeshua vino a dar cumplimiento a lo que estaba profetizado. Él es nuestra Torá viviente, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Que él vino ¿a qué cosa? A dar vida. Él vino a proclamar unas buenas noticias. Él vino a dar libertad y a dar una vista renovada. El Abba a todos nos está dando una visión renovada, empezando por la Escritura. ¿Cuántas veces tú puedes haber dicho, yo ya leí toda la Biblia? Pero ¿será que lo leíste con esa visión renovada, a donde a través del Ruach de Yeshua tienes la revelación y ahora sí estamos entendiendo que toda la Escritura habla acerca de Torá? ¿Sí? Entonces, sigamos. ¿Sí? Dice, la mano de Yahvé vino sobre mí.
Y su ruaj me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos, ¿sí? Lo llevó, lo transportó. ¿Pero de qué forma? En espíritu, ¿sí? Él estaba teniendo una visión profética. Fue algo sobrenatural. Y dice, lo colocó en medio de un valle lleno de huesos. Ahora, ¿qué es un valle? Un valle es una llanura entre montañas y alturas, ¿sí? Entonces, mire que aquí podemos ver cómo se entrega una palabra profética para Ezequiel en ese tiempo, en ese momento y para un acontecimiento, ¿sí? Lo lleva primero a qué? Para que él, dice que él lo coloca en medio de ese valle, para que él vea. Dice el verso 2, me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Mire que aquí hay algo, y por qué les digo que todo habla de Torah, aun cuando nuestro Adonai Yeshua, él predicó, enseñó las buenas nuevas, estaba hablando Torah. Dice que lo pasó alrededor de todos esos huesos. No dice que los tocó, no dice que fue y cogió los huesos, no pasó eso, no los tocó, sino que dice que el Ruaj de Yahvé lo hizo pasar alrededor. ¿Por qué? Estaba aplicando Torah. Levítico, capítulo 21, verso 1, dice que los sacerdotes tenían prohibido, ¿sí?, que se haga impuro a causa de ¿qué? De intencionalmente tocar un muerto o tocar huesos de secos, huesos muertos. Entonces, él era un sacerdote y estaba cumpliendo Torah, ¿sí? Entonces no podía tocarlos, estaba solamente mirándolos al alrededor de estos huesos, ¿sí? Lo que pasaba, ¿sí? Entonces no los tocó porque Ezequiel era un sacerdote y para los sacerdotes está prohibido, ¿sí?, que un cohen se impurifique intencionalmente, ¿sí? Eso habla la Torá acerca de la separación de los sacerdotes de las cosas impuras o de un muerto, de tocar un muerto. ¿Qué podemos ver acá? Se estaba aplicando Torá, ¿sí? Porque a veces leemos y quizás hemos leído muchas veces y muchas veces quizás tomamos Ezequiel 37 y creemos que es de decir, sopla, sopla viento, sopla del espíritu de vida, pero conocemos Torá, estamos verdaderamente hablando con entendimiento, con conocimiento, ¿sí? Y dice que estaban completamente secos estos huesos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando algo está seco? Y mire que dice que estos huesos es, ¿qué cosa? El pueblo de Israel. Cuando algo está seco, significa que no tiene vida. Lo seco no está fértil. Lo seco no produce. Lo seco no puede crecer. Lo seco no da fruto. No se multiplica. No se fructifica. ¿Qué pasa si un ministerio está seco? Y si hablamos de seco, ¿es entonces porque le falta agua? ¿Cuándo se seca una planta? Cuando le falta agua, ¿cierto? ¿Y qué es el agua? ¿Qué representa la Torá? Agua. Yeshua dijo, ¿sí?, que el que bebiera de esta agua que yo le diera, nunca más volverá a tener sed. Nuestra Torá viviente, Yeshua, es el agua de vida, sí, pero no hay Yeshua sin Torá. Él estaba aplicando
Torá. Por eso es necesario que conozcamos Torá. Por eso es necesario que las familias entendamos que no puede haber una restauración si en nuestra vida no estamos aplicando Torá. Muchas veces se nos engañó y venga, vamos a orar por usted y vamos a declarar una palabra, vamos a declarar Ezequiel 37. Ahora que tenemos conocimiento, entendimiento y revelación, sabemos y conocemos que no hay restauración, que no puede volver a vivir algo si no se aplica Torá. Amén. Torá, la fuente de vida. ¿Sí? Entonces, mire, hablábamos que lo que vio Ezequiel, la visión profética de Ezequiel, de estos huesos secos, ¿sí? Dice que esos huesos, como estaban secos, no tenían vida, no tenían nada, ya se iban a hacer polvo. Entonces, ¿cómo estarán muchos ministerios? ¿Cómo estarán muchas personas? ¿Cómo están los matrimonios? ¿Cómo están las familias? A veces queremos que se restaure el matrimonio, que se restaure el ministerio, que se restauren los trabajos, que se restaure la salud, pero ¿estamos aplicando Torá? ¿Estamos bebiendo de esa agua que necesitamos para no secarnos? Porque lo que está seco es porque le falta agua. Vamos a poner un ejemplo. En Ecuador dicen, ay no, este arroz está muy seco, póngale un poquito más de agua, ¿cierto? Yo todavía me acuerdo de mis costumbres de Ecuador. Póngale un poquito más de agua, quedó muy seco, ¿cierto? Entonces, el agua naturalmente, como lo dice mucha gente, no, el agua es vida. Sí, el agua es vida. Así como en lo natural necesitamos agua, en lo espiritual necesitamos esa fuente de vida que es la Torá. Amén, amén. Sin Torá no hay restauración. Sin Torá no puede haber vida. Gracias. Queremos que nuestra salud se restaure. ¿Estamos aplicando salud en nuestras leyes, en nuestra alimentación conforme a las leyes alimenticias? ¿O estás orando, Señor, por mi salud, Señor, por mi salud, pero todavía sigues transgrediendo Torá en cuanto a la forma de alimentarte correctamente, como dice la Escritura? Y de pronto tú me dirías ahora, profeta, pero ¿y cómo es? Y yo no lo sé. Bueno, necesitamos conocer Torá. Entonces podemos estarle diciendo al Padre, Padre, ayúdame, estoy enfermo, Padre, ayúdame. Sí, pero ¿será que estamos transgrediendo Torá? ¿Será que lo que Él dejó especificado en su palabra, que es impuro, que no podemos comer, todavía lo seguimos comiendo? Por eso siempre hablo, que no es solamente ser oidores de Torá o ser lectores, porque a veces decimos, ay no, yo me he leído ya toda la Torá. No se trata de que tú la leas, no se trata de que tú la escuches, se trata de que tú la escuches, la leas, la obedezcas, es lo más importante, que la pongas por obra, ¿sí? Entonces, estos huesos estaban secos, necesitaban agua, ¿sí? Necesitaban la fuente de vida, necesitaban la palabra, ¿sí? Torá, instrucción. Vamos a ver qué dice una vez que la mano de Yahvé, una vez que Adonai lo coloca en medio de ese valle espiritualmente en una visión profética al profeta Ezequiel, y primero le enseña, le muestra la condición en que estaba, ¿sí?, el pueblo de Israel, porque le dice, esos huesos son el pueblo de Israel. Una vez que le muestra la condición, le da una instrucción. Perdón, le pregunta, le hace una pregunta. Y esto es lo que me llama tanto la atención. Y le pregunta a Yahvé al profeta Ezequiel, y le dice, ¿podrán revivir estos huesos?
¿Tú te has puesto a pensar cómo es que Yahvé le pregunta al profeta? ¿Por qué le preguntó al profeta? ¿Sí? Si no dependía del profeta, ni de su capacidad, ni de su unción, sino solamente de la obra de misericordia de Adonai Yahvé. Eso no dependía del super profeta, porque hay mucha gente que piensa que para solucionar sus problemas o recibir una palabra profética necesita ir a buscar al mega profeta, al super profeta, al más ungido, al del ministerio más grande. Yo te voy a decir algo, que la restauración no depende de la unción del profeta. Depende primeramente de la buena voluntad de nuestro Abba, conociendo el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Porque se nos enseñó así. Porque la religión enseñó así. ¿No te has dado cuenta que cuando van a hacer un evento, ¿a quién muestran? Desde Estados Unidos al profeta tal, o desde tal país al profeta tal. O sea, él es el punto, él es el centro, el que llama la atención. O sea, como que la obra lo hace el profeta. Yo te digo algo, nosotros no somos nada más que una vasija. Y que aquel que va a depositar lo que necesitamos es nuestro Adonai Yahvé. Solamente él. Entonces, ¿qué pasa? Le hace una pregunta al profeta. No dependía del profeta, sino solamente de nuestro Adonai. ¿Qué le contesta el profeta? Le dice, solo tú lo sabes. Yahvé, solo tú sabes cómo hacerlo. Si tú quieres, tú lo puedes hacer. Humanamente, estos huesos ya están secos. Humanamente ya no tienen vida, pero tú sí sabes hacerlo. Tú sabes cómo hacerlo. Y si tú quieres, tú le puedes dar vida. Así es si Él quiere. No es porque llegue el superprofeta con la mega unción. No depende del profeta. Depende de lo que Él quiere hacer en ese tiempo, en ese lugar, con esa persona. De eso depende. Vamos a ver qué dice luego, ¿sí? Bueno, le contestó, ¿sí? Tú lo sabes. Entonces, como te decía hace un momento, quizás ahí te estás preguntando, mi matrimonio, mi salud, necesito que se restaure mis hijos, necesito que se restaure, qué sé yo, ¿qué necesitas? La resurrección de tu matrimonio, la resurrección de tu ministerio, la resurrección de tu salud, la resurrección de tu trabajo, de tu empresa, de tu negocio, no depende de ningún super ungido. Como te dije, solo somos instrumentos en las manos de Yahvé. Amén. Y todo sucede por su misericordia. Luego que ya hubo la pregunta de Yahvé para conocer qué respondía el profeta Ezequiel, ¿sí? Eso es lo que un profeta hace. Si Yahvé lo quiere hacer, si Adonai, si es la voluntad de Adonai, si su misericordia te ha alcanzado, Él lo hace. No importa que esté seco, no importa que ya esté muerto. No importa cuántos años haya pasado, no importa en qué condición, yo no sé, voy a decir algo, no importa en qué condición esté tu matrimonio ahora, no importa en qué condición esté tu salud ahora, no importa en qué condición te encuentres, quizás tú creas que todo está perdido, pero Él lo hace, Él sabe cómo lo hace. ¿Sí? Entonces, todo depende de la voluntad de Yahvé y de tu corazón. Obviamente que tú creas
lo que nuestro Adón quiere hacer contigo. Ay, vamos a ver, porque dice que el pueblo dijo, se perdió nuestra esperanza. Quizás para muchos se perdió. Ay, ¿será que yo me voy a quedar sola todo el tiempo? ¿Será que va a aparecer algún varón de Elohim por allí para con quien yo me vaya a casar? O el varón, ¿será que haya alguna mujer virtuosa para mí? Puedes estar en esa condición también. No, pero es que vea, ya pasaron los años. Yo ya tengo 50, 15 o 60. ¿Quién se va a fijar en mí? Quizás puedes estar diciendo eso. O sea, no, es que ya, como que estás diciendo, no, ya a mi edad, estoy en una edad muy seca. O puedes estar como Sara, no, es que vea ya. Para nuestro abacados no hay nada imposible. Él no trabaja ni con tu reloj, ni con tu tiempo. ¿Sí? Amén. Entonces, no es la condición que tú te encuentras, Él no la ve como tú le estás mirando ahora. ¿Sí? Entonces, mira que por eso le hace la pregunta al profeta. Si el profeta hubiese mirado con ojos naturales, le hubiese dicho, ay no, esto ya no hay esperanza, ya están secos esos huesos, ¿qué van a vivir? ¿Qué tal alguien que haya pasado paralítico en una silla de ruedas muchos años y le digan, ay no, ya eso ya no puede caminar más? Porque muchos podrán decir eso, pero resulta que nuestro Abba, que todo lo sabe y todo lo puede, Él sí lo hace. Entonces luego que ya tuvo esta visión y ya recibió palabra, ¿sí? La pregunta que le hizo, entonces, ¿qué le dice en el verso 4? Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. O sea, la orden fue entregada. Hay algo importante, yo le estoy hablando a un pueblo profético, yo le estoy hablando acá a profetas, yo le estoy hablando a sacerdotes, yo le estoy hablando a gente entendida en la palabra, le estoy hablando a ministros. Esto no fue por emoción de Ezequiel, porque hay gente que profetiza por emoción. Hay gente que habla porque mira la condición como está esa persona. El que profetiza, profetiza porque recibió una palabra para declararla en el mundo natural, lo que ya recibió en lo espiritual. ¿Sí? Entonces, dice que le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles. Miren algo hermoso. El profeta recibe la orden. Le fue entregada una palabra. Profetiza sobre estos huesos. ¿Sobre qué iba a profetizar? Sobre lo que estaba muerto. Sobre lo que estaba seco. ¿Quién iba a profetizar? El profeta. El que recibió en ese momento la instrucción y le puse algo. Recibió una unción de resurrección para hacerlo. Recibió del Ruach de Yahvé, del Ruach de vida, Amén, para declarar una palabra sobre esos huesos que estaban secos. No hubo una palabra profética por emoción, como hoy todos dicen, noche de sanidad y milagros, noche de profecía. ¿Y qué tal si el Abba no quiere dar ninguna palabra? ¿Eso será emoción? ¿Eso será simplemente por cosa que salió de su corazón? Entonces, ¿qué le dice Yahvé? Diles o di a ellos, mire, huesos secos, oigan o escuchen. Hemos hablado mucho, oír. Oigan, ¿pero de qué estaba hablando? Con un oído, Shema. Con un oído inteligente. Con un oído que también, ¿sí? Vaya a activar su emuná. Oigan la dabar, la palabra de Yahvé. Mire qué importante, el profeta profetiza por la palabra de Yahvé.
Entonces, si nosotros ahora como profetas conocemos Torá, vamos a profetizar con Torá. Vamos a profetizar con conocimiento. Vamos a profetizar con la palabra de Yahvé. Amén. ¿Sí? Era por la Torá de Yahvé que se iba a dar esa resurrección a ese valle de huesos secos. ¿Y cuál era la palabra? En el verso 5 dice, diles, primero le dice, escuchen la dabar de Yahvé. Primero, escucha la dabar de Yahvé. Escucha la palabra que Yahvé trae. No es por palabra del hombre. No es porque yo profetizo, yo declaro, yo establezco, yo decreto. Aquel que va a decir eso solamente va en su emoción y va de su propio corazón. El profeta que va a dar un mensaje es porque va enviado por Yahvé. Y algo que yo siempre digo, el profeta que va enviado por Yahvé no busca beneficio. El profeta que va enviado por Yahvé no va en busca de sus intereses, no va en busca de que prepárenme el mejor hotel y esta va a ser mi ofrenda y esto necesito. No, ese no es profeta de Yahvé. El profeta de Yahvé va como enviado y si va como enviado, él va por cuenta de Yahvé. A hablar lo que Yahvé envía sin compromisos de ninguna forma, ni económicos, ni personales, ni ministeriales. El profeta de Yahvé va a hablar lo que la boca de Yahvé habló en lo espiritual, lo va a declarar en lo natural. Amén. Eso hace un verdadero profeta de Yahvé. Por eso dice la Escritura, cuídate de los falsos profetas, que son lobos rapaces, vestidos como ovejas, pero por dentro ya sabes cómo está. Entonces, el profeta Ezequiel recibe una instrucción y les dice, diles, así dice Yahvé, a estos huesos secos. Hay algo tremendo que tenemos que entender algo. Mire, le dice, así dice Adonai Yahvé a estos huesos. Ezequiel no usó, no habló por su propia cuenta. Hay algo importante que yo he recibido en mi espíritu como revelación. Un verdadero profeta de Yahvé profetiza, ¿sí? No profanando el nombre Kadosh de nuestro Adonai Yahvé. Antes lo hacíamos y por misericordia nos movíamos en una unción. Pero ahora que conocemos Torá, nos movemos con legalidad y con autoridad, que es muy diferente. Amén, amén. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nosotros entendamos, conozcamos y pongamos por obra Torá. ¿Sí? Entonces, mire, el verso 5 podemos ver que Ezequiel habla en el nombre de Yahvé. El verso 6 dice, les pondré tendones primero, tendones. Luego dice que iba a ser salir carne. Luego dice, los cubriré de piel. O sea, y luego dice, les daré ruach de vida y así vivirán. Cuando dice, les pondré tendones, haré que salga carne y los cubriré de piel, nos podemos dar cuenta que aquí había solo huesos, huesos secos, ¿sí? No había carne, no había piel, no había tendones, o sea, para que se unan hueso con hueso. Todos los huesos estaban dispersos, ¿sí? Todos los huesos. Usted no sé si algún momento ha visto una osamenta de algún animal que haya quedado por ahí y ya está solo en huesos. Ya esos huesos, cada uno está por
por algún lugar, no están unidos, por eso necesitaba tendones para unir los huesos. Y le iba a hacer salir carne y cubrirlos de piel, los iba a formar de nuevo, ¿sí? Entonces, mire, solamente aquí con tendones, carne y piel, estaba trabajando, ¿sí? O dándoles el diseño nuevamente de un cuerpo, a un cuerpo, podemos hablarlo así. Pero había algo. Dice, les daré rúa de vida y así vivirán. Podemos entender algo aquí. Y dice, entonces sabrán que yo soy Yahvé. Yeshua, nuestra Torá viviente, a nosotros nos habla en Juan capítulo 6, vamos a ver, verso 63, y dice, el Rúa es el dador de vida, la carne no es de ayuda. Y dijo Yeshua, las palabras que he hablado a ustedes son Rúa y son vida. Amén. Qué importante, porque la obra no estaba completa solamente con tendones, con carne y con piel. Era necesario que también se les dé el Rúa de vida, el Rúa de Yahvé, para que ahora sí la obra esté completa. Yo quiero decirles algo importante, que no hay Torá sin Rúa. Torá sin Rúa, Torá sin profecía, es solamente letra. Es solamente letra. Pero Torá más Rúa y la profecía es lo que trae vida. Y eso lo dijo nuestro Adón Yeshua, que el Rúa es el dador de vida. Por eso es que a estos huesos, aunque se les haya puesto tendones, aunque les haga salir carne y aunque los cubra de piel, les era necesario el Rúa de vida de Yahvé, tal como cuando creó al hombre en la tierra, pero necesitó del Rúa de vida de Yahvé. Entonces mira, qué importante es que nosotros entendamos, ¿sí?, que quizás muchos están llenándose de letra, muchos están llenándose de conocimiento, y les digo esto porque hemos visto en muchos ministerios enseñadores de Torá. Hay mucha letra, hay mucho conocimiento, pero no hay Rúa, y sabemos que el Rúa es lo que da vida. Él es lo que da vida. Amén. Entonces, vamos a ver algo también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a ver qué nos dice el Brit Hadashah o el pacto renovado, porque Torá, los libros proféticos y el Brit Hadashah, todo es uno. No hay nada que esté fuera de Torá. Yeshua es nuestra Torá viviente. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6, dice que Yeshua nos ha hecho dignos de ser ministros del pacto renovado. ¿Sí? Ministros del pacto renovado. No de la letra, sino del Ruaj. Porque la letra, si solamente es letra, usted leía antes, la letra mata. Y entonces se nos enseñó mal y decían, ay no, es que eso es la ley. Por eso es que la letra mata. Ahora estamos en el espíritu. Y lo hacíamos sin entendimiento. ¿Sabes qué estaba hablando acá? ¿O qué nos estaba diciendo la escritura?
que si solo tenemos la letra, si solo tenemos Torá, o si solo tenemos los libros proféticos, o si solo tenemos y comenzamos a llenarnos de información, de lectura, pero sin rúa, ¿sabes cómo te va a matar? Te va a cansar, te va a fastidiar, ya no vas a querer leer, ya no vas a querer seguir una enseñanza. ¿Por qué? Porque solamente te estás llenando de información. Te estás llenando de conocimiento, pero sin Ruach. El Ruach es el que vivifica. El Ruach es el que da vida. No puede haber Torah sin Ruach. No puede haber Torah sin Yeshua. No puede haber, ¿sí? Entonces, veamos qué dice el verso 7. Dice el verso 7. Tal como Yahvé me lo había mandado, profeticé. Aquí hay algo importante, ¿sí? Tal como Yahvé me lo había mandado o me lo había ordenado. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos ir a hablar lo que por nuestras emociones querramos decir. Nosotros no podemos ir a dar una palabra a alguien porque le vemos la condición. Es que la hermana está sufriendo. Así te dice el Señor, muchos dicen, solo porque le ven una condición y toman una palabra de un salmo, qué sé yo. El profeta no va a profetizar de sus emociones. El profeta da una palabra porque se le envía, tal como dice aquí Ezequiel, tal como me fue ordenado, profeticé. Ojo, por eso es que el profeta no tiene compromisos con nadie. Porque va a hablar conforme se le ordenó hablar. A veces puede haber una palabra gratificante que te llena y era lo que esperabas, pero quizás otras palabras pueden ser que el Abba te envía a decir, a donde te envía a corregir, a donde te envía a decirte, mira, así no quiero, tienes que volverlo a hacer de nuevo. Así como tú lo estás haciendo no es como yo lo quiero. Entonces, ¿qué vas a hacer en ese momento? No, esta no es una profeta porque trajo una palabra. ¿Cómo va a decirme eso? Pero resulta que el profeta habla conforme lo que se le fue enviado. Conforme no lo que tú quieres hablar, sino lo que tú debes de escuchar. Y a muchos no les gusta. Les gusta que le profeticen, pero no como se les fue enviado de parte de Yahvé. ¿Sí? Entonces, el profeta primero, para que entendamos algo, el verdadero profeta va a hablar como se le fue enviado, como se le fue ordenado, te guste o no te guste a ti. Como yo siempre digo, quizás nunca más me digan, venga profeta, denos una palabra acá, pero tú vas a cumplir lo que se te fue ordenado y no lo que tú quieres hablar o lo que los otros quieren escuchar. Aquí hay algo. Dice, y mientras profetizaba, mientras Ezequiel estaba profetizando sobre esos huesos secos, mientras Ezequiel estaba dando la palabra profética, ¿sabes qué pasó? Dice, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Hoy que leía esto, fue tremendo. ¿Cuántas veces tú has leído este mensaje? Y ya te voy a decir algo importante. Que mientras profetizaba Ezequiel, se escucha un ruido que sacude la tierra y los huesos comenzaron a unirse porque esos huesos estaban dispersos. Yo te voy a decir algo, que es lo que recibí del Abba esta tarde. Cada uno tiene una palabra profética que ha recibido. Yo no sé si hace 5 años, si hace 4, si hace 3, si hace 2, o si hace 1 o hace 10 años recibiste una palabra profética. Pero escúchame bien hoy lo que te voy a decir. Que mientras Ezequiel estaba profetizando, dice que se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comienzan a unirse, significa que comenzaron a ordenarse.
llega el tiempo del cumplimiento de la palabra profética para tu vida, a donde tú vas a comenzar a sentir movimientos. Cuando la tierra tiembla, como dice acá, la tierra trae muchas veces destrucción. Se caen los edificios, se caen postes de luz. Cuando la tierra tiembla, algo acontece. Y tú tienes que entender que si estás en el cumplimiento de la palabra profética, lo que se te fue profetizado, vas a comenzar a recibir sacudón. Tú eres tierra también. ¿Por qué? Porque el Padre está ordenando, así como los huesos se estaban uniendo, los huesos se comenzaron a unir cuando comienza o cuando viene el orden a tu vida a causa de la palabra profética que se te fue entregado. Tú vas a sentir como que todo está viniéndose abajo. Cuando la tierra tiembla, las casas se mueven y todo se viene abajo. Tú vas a sentir como que todo se te viene encima. Tú vas a sentir como que hay algo que está aconteciendo. Si tú recibiste una palabra profética, déjame decirte que es porque el Abacados está ordenando tu vida. Es porque llega el tiempo del cumplimiento de esa palabra sobre tu vida. ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Cuál es el movimiento de tierra que ha venido a tu vida? ¿Cuál es ese movimiento que estás sintiendo? ¿Cuál es la aflicción? ¿Cuál es el dolor? ¿Qué es lo que está pasando en ti ahora? Y quizás has estado diciendo, ay Padre, ¿por qué? Pero quizás también le estabas diciendo, Padre, nos diste una palabra. Yo te voy a decir, Juan Carlos, hay una palabra, Juan Carlos y Renata, que fue entregada a la vida de ustedes. Y quizás lo que vino a su vida, el movimiento de tierra, quizás trajo desestabilización en el área financiera a causa también del área laboral. ¿Acaso no le estabas diciendo, Abba, que se cumpla la promesa, que se cumpla la palabra? Bueno, cuando viene el sacudón, cuando viene el remesón, es porque se está aproximando el tiempo del cumplimiento de la palabra profética sobre tu vida. ¡Ay, santo! Amén. Gloria a Yahvé. Pastor Walter, yo no sabía lo que Abba te iba a hablar esta noche, pero eres el único a quien el Padre me dijo, dile que se conecten esta noche. Hay movimientos que vienen fuertes sobre tu vida, pero son necesarios que pases. Hoy el Abba te ha hablado y te va a mostrar muchos falsos que llegaron a tu vida a darte palabras falsas, palabras por emoción. Cuidado, te dice el Abba, porque mucho de lo que te hablaron de su propio corazón. No los envié a hablar. Yo no les dije que fueran en mi nombre, dice el Padre. Así es que hoy te ha hablado el Padre y ten mucho cuidado. Lo que viene para tu vida es orden, diseño y alineamiento. Hoy recibo una palabra y vive Yahvé, en cuya presencia estoy en esta noche, que es necesario que vayamos a donde estás tú, a esa tierra, porque viene un remesón muy fuerte, que es necesario poner bases sólidas, poner bases firmes para que te edifiques fuertemente sobre esas bases, porque te extenderás, tal como te fue dicho, te extenderás, pero con bases sólidas, con bases firmes, porque el Abba viene a traer orden, alineamiento, dirección y sobre todo cumplimiento sobre tu vida. Así es que no te apresures. No te apresures, dice el Abba. Avanza conforme yo te voy guiando, dice el Abba. Y te traje acá porque aquí, dice el Padre, serás como una catapulta que te lleva a tu destino profético. Así te dice el Adón. Y tú querías recibir una confirmación, no solo ministerial, sino también personal. Dice el Abba, yo soy el que lo hago todo. Empiezo por lo primero, trayendo diseño, orden, corrección, alineamientos, dice el Abba. Y establezco mi pacto tal como lo he hablado, dice el Abba. No te apresures. Abacados, gracias. Los huesos comenzaron a unirse.
hay huesos secos, hay huesos secos, hay huesos dispersos, ¿sí? Que van a comenzar a unirse. Él ha dado muchas promesas a mujeres que están esperando por su sacerdote. Y quizás sacerdotes están esperando por su ayuda idónea. Quizás muchos están esperando un orden, un alineamiento en el matrimonio y en la familia. Todo esto viene, dice Lava, con un sacudón, con un movimiento. No va a ser como tú esperas, dice el Padre. Oído Shema a esta palabra. Porque tal como se unieron los huesos secos, así va a comenzar a tener alineamiento muchas áreas de sus vidas por las cuales ustedes han estado orando. Pero va a ser así. No va a ser como tú esperas, de la forma más bonita, de la forma más linda. ¿Sí? Va a ser con un sacudón. Ese ruido, ¿sí? También lo vamos a interpretar como movimientos, como cambios. Van a venir cambios en muchas áreas de su vida, para algunos cambios de lugar, para algunos cambios en las diferentes áreas, pero que son necesarios para que haya el alineamiento, para que se unan esos huesos, para que se unan ese sacerdote con esa mujer virtuosa, pero alineados a Torah. Fuera de Torah no va a existir nada. Cuando digo alineados a Torah, es obedeciendo en todo, no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Ay, bendito. Yo puedo ver por el Espíritu, pero por tiempo no voy a decir. Pero esta palabra, y esperen al final, porque el que ha creído en esta palabra, en esta hora, en este tiempo, al final van a recibir algo. Fuerte. Aleluya, aleluya. Dice el verso 8. Luego, ¿sí? Vemos acá que ya Ezequiel había profetizado a los huesos. Dice en el verso 8. Yo me fijé y vi que en ellos aparecieron tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Faltaba algo, faltaba lo más importante. Se cumplió, tendones, carne, se recubrió de piel, pero faltaba vida, faltaba algo más, lo más importante. Cuando Ezequiel ve esto, enseguida Yahvé le dice, profetiza, me dijo, profetiza de parte mía al Rúa, llámalo hijo de hombre. ¿Quién estaba dando la palabra? Yahvé. No estaba haciendo Ezequiel las cosas porque le parecían, no lo estaba haciendo de sus emociones. Le dice, profetiza de parte mía al Rúa, llámalo hijo de hombre, y diles de parte de Adonai Yahvé. O sea, mira, yo soy el que estoy hablando. Tú eres mi instrumento nada más, pero yo estoy profetizando, yo estoy dando esta palabra. Y diles, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Profetiza de parte mía, le dijo Adonai a Ezequiel. Profetiza en quién, en su nombre. Eso de parte mía es como cuando tú vas a algún lado y le dices, voy a poner un ejemplo, y tú vas y te acercas a donde Marcela y le dices, pastora Marcela, vengo de parte de la profeta Gladys, me dijo que tú me podrías ayudar con alguien. Tú vas y lo haces y te presentas en nombre de alguien. Ezequiel lo estaba haciendo
tal como se le fue ordenado, porque Yahvé le dijo, profetiza de parte mía. Es como cuando Yeshua dijo, lo que pidas al Padre en mi nombre. ¿Cuántos conocen el nombre de Yeshua? ¿Cuántos conocen la autoridad que hay en Yeshua, que es nuestra Torá viviente? Cuando tú conoces la Torá, tú conoces la autoridad que hay por obedecer la Torá. Entonces, él va a profetizar en el nombre de Adonai Yahvé. Y le dice, profetiza al Ruach, llámalo y dile, ven de los cuatro vientos. Dale vida a estos huesos muertos para que vivan. Llama al Ruach de Yeshua. Él es la vida. ¿Y por qué les dice, dile de parte de Adonai, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos? Usted se ha leído bien esta escritura. Si dice en el verso anterior que ya ellos tenían tendones, que ya tenían carne y que ya tenían piel, y le dice profetiza a los huesos muertos. ¿Por qué le dice profetiza a los huesos y no le dice profetiza a la carne? ¿Por qué estaba diciéndoles, diles a estos huesos muertos que revivan? Yo no sé mucho, pero algo entendía lo que hay en los huesos. Esa médula ósea, ese tejido que se encuentra en el interior de los huesos y desempeña un papel fundamental en la producción de los componentes de la sangre y de las células esenciales para el buen funcionamiento de todo el sistema de nuestro cuerpo. ¿Por qué profetiza sobre los huesos? Es necesario que nosotros entendamos que no vamos a profetizar sobre la carne. Aquí estaba profetizando sobre estos huesos que estaban muertos. Y dice la escritura en el verso 10. Aquí en el verso 9, Ezequiel recibe otra instrucción de profetizar a los huesos. ¿Sí? Y dice, yo profeticé tal como Yahvé me había ordenado. Nuevamente, Ezequiel recalca, tal como me fue ordenado, yo profeticé. No fue en las emociones. Hay gente que apenas tiene una visión profética y comienza a hablar un montón de cosas sin tener entendimiento. Y quizás así lo hacíamos también nosotros. Cuando no conocíamos Torá, también hablábamos sin entendimiento, pero ya no podemos seguir igual. Porque ya ahora sí conocemos Torá. Porque ahora sí sabemos qué es lo que el Abba nos está hablando. ¿Sí? Ezequiel no habló en emociones. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Ruach, y el Ruach de vida entró en ellos. ¿Cuál es el Ruach de vida? Entonces hubo resurrección. Se pusieron de pie, dice que era un ejército numeroso. Pero, ¿cuál es ese Ruach de vida? Mire, no es que voy a profetizar. Profetizo y profetizo y declaro y establezco y decreto. Un montón de gente diciendo eso. ¿Qué dice Ezequiel? Profeticé como se me ordenó y el Ruach de vida entró en ellos. Vamos nuevamente a Juan capítulo 11, verso 25. ¿Cuál es el Ruach de vida? ¿Cuál es la vida? Juan 11, 25 dice, Yeshua le dijo, ¿a quién? A Marta. Yo soy el Elohim viviente, la resurrección y la vida. El que confía en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Ahora, ¿qué es lo que ha muerto en ti? Quizás en este momento tú puedas decir, se murieron mis esperanzas, ya no hay salida para mí, Mi matrimonio. ya mi matrimonio nunca más va a poder ser, ya ese ministerio se acabó. Yeshua dijo, yo soy el Elohim viviente, yo soy la Torá viviente, yo soy la resurrección y la vida. El que confía en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué se ha muerto en ti? Quizás dijiste, ya no hay esperanza, nunca voy a ser feliz. Ya un matrimonio para mí a estas alturas, no. No, ya es imposible tal cosa, ya no. ¿Qué se murió para ti? ¿Qué es aquello que ya está seco, que está muerto? Cuando nosotros venimos a conocer Torah, y por la Torah entendemos que Yeshua, nuestra Torah viviente, nos ha dicho que Él es la resurrección y la vida, que si tú confías en esa Torah viviente, aunque esté muerta tus esperanzas, aunque tú creas que todo está terminado, que ya no hay esperanzas, eso va a vivir. ¿Qué es lo que tú crees que terminó? ¿Sí? Por eso es que Yeshua es nuestra Torah viviente. Dice el verso 11, luego me dijo, hijo de hombre, ven Adán, estos huesos son el pueblo de Israel. Así hay mucho pueblo de Israel que está muerto. Escuchando quizás por años, como nosotros estuvimos en una religión, pasamos de una religión católica a una religión cristiana y estábamos muertos. ¿Sabes por qué? Porque no teníamos Torah. Porque no puede haber Yeshua si no hay Torah. Porque nos enseñaron a aceptar a un Jesús, pero sin Torah. Porque nos enseñaron de los 10 mandamientos, sí, ¿verdad que sí? Nos enseñaron en la iglesia, cuando estábamos en el cristianismo, conocimos de los 10 mandamientos. Y quizás todos se dice, no es lícito robar, tienes que honrar al padre y a la madre. Veamos, ¿qué más te dicen? En el cristianismo no se adora imágenes, no puedes tener otros dioses. Eso era cuando éramos católicos. No tienes que tener imagen, no tienes que tomar el nombre de Dios en vano. Pero, ¿qué nombre? Si ni siquiera conocíamos el nombre. ¿Qué más nos dicen en el cristianismo? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hables falsos testimonios, no codiciarás. Todo eso se nos hablaba cuando estábamos en el cristianismo. Pero nunca se nos dijo, acuérdate del Shabbat, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso sí nos dijeron, no, eso es para los judíos. ¿Cierto? Qué hipocresía más grande la que nos enseñaron. Nos enseñaron que todos eran y estaban vigentes. En todos los países se dice, no, es que se dice, no matarás, no al aborto, porque está escrito que no se debe de matar. Sí, pero eso está dentro de las 10 palabras. Y también dentro de las 10 palabras se nos habla que tenemos que apartar el Shabbat porque es un día Kadosh, apartado. Y porque eso no se nos enseñó. Porque eso no quieren muchos guardar. Pero usted ve muchos predicadores orando porque no se aprueben leyes contra el aborto. Sí, no matarás, está escrito. Pero si tú hablas del no matarás, tienes que entender que eso está dentro de las 10 palabras, a donde también se nos enseña
que hay que guardar Shabbat, que hay que guardar el día de reposo. Entonces no podemos tomar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, mutilarlo, cortarlo, separarlo. Eso no puede ser. Vivimos por muchos años engañados por la religión, pero la Torá nos está quitando las vendas. ¿Y qué es la Torá? La Torá viviente. Yeshua dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre de tanta ignorancia que pasamos por muchos años. Entonces, mire, Adonai, Yahvé le dice a Ezequiel, todos esos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado. No tenemos esperanza, estamos perdidos. ¿Cuántas veces nosotros, cuando no conocíamos Torá, dijimos lo mismo? ¿Cuántos de aquellos que están dentro de 4 paredes en una iglesia podrán decir, se acabó nuestra esperanza, estamos perdidos? Cuando llega la Torá viviente a nuestras vidas, llega nuestro Adón Yeshua, llega el poder de la resurrección y la vida. Y Él nos ha dicho que aunque tú creas que todo está muerto, si tú crees en Él, eso volverá a vivir. Amén. Dice el verso 11, ¿sí? Le dijo al profeta que era su pueblo, ¿sí? Y así está mucho pueblo. ¿Por qué? Porque solo tiene letra, no tiene ruach. Y cuando el pueblo tiene letra, pero no tiene ruach de Yahvé, no entiende Torá, no obedece Torá por falta de revelación profética. La religión, ¿qué más nos hizo creer? Nos hizo creer que hagamos una oración repetitiva que le hacen decir a todos y que ya vino el ruach sobre esa persona. ¿Sí? Hay algo importante que este día se me fue hablado para que se los comparta a todos y tú puedas enseñar a mucha gente que está muerta y quizás está dentro de una iglesia, quizás está predicando, quizás muchos años está sirviendo en algún lugar, porque les hicieron creer que con hacer una declaración de fe, como le decían, ya tenían al ruach en ellos. Pero a nosotros se nos enseña por la escritura y que tenemos que recibirla, leerla, ¿sí? Tal como se nos habla proféticamente. Vamos a ver qué dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿Por qué voy a leer esto que me fue entregado en este día? Porque todos creen que son el templo de Yahvé. Todos creen que el ruach de Yeshua está en ellos. Pero la palabra es muy clara. El ruach de Yahvé habita en templos kadosh. El ruach de Yahvé habita en aquellos que se han apartado. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17, voy a leer y dice, ¿no saben que son templo de Adonai Yahvé y el ruach de Yahvé vive en ustedes? Por tanto, si alguno destruye el templo de Adonai Yahvé les destruirá a él, porque el templo de Adonai Yahvé es kadosh y ustedes mismos son el templo. Sí, son el templo, pero el ruach de Adonai Yahvé es kadosh y él va a habitar solamente en templos kadosh, en aquellos que se han apartado para él, en aquellos que guardan Torá. ¿Tú crees que el templo de Yahvé, que tiene que ser kadosh, para que habite el ruach de Yahvé en nosotros, va a habitar en un templo que todavía está llevando a este templo
cosas inmundas. ¿Todavía te gusta el camarón? ¿Todavía te gusta el cerdo? ¿Todavía te gusta todo lo que dice la Escritura que tú no debes de comer? ¿Cómo estás cuidando el templo de Yahvé? ¿Sí te has dado cuenta? Por eso es que tenemos que conocer Torah, porque ahí se nos enseña, ¿sí?, cuáles las leyes alimenticias, cuál es la instrucción alimenticia para este cuerpo. Puede ser que seas templo, pero, ojo, no en todos va a habitar el Ruach de Adonai, Yahvé. Porque se nos engañó y se nos enseñó que en todos, listo, haz esta oración y aquí ya está. Como le decían, el Espíritu Santo. Pero por la palabra sabemos que el Espíritu de Adonai es Kadosh y Él va a habitar en esos templos Kadosh. Por eso es que tenemos que cuidar, ¿sí? Y Torah nos enseña de, ¿qué cosa? Instrucciones alimenticias. No podemos decir, estamos en raíces hebreas o estoy guardando Torah y estás destruyendo ese templo, ingiriendo lo que es impuro, ingiriendo lo que Torah prohíbe. Tengamos mucho cuidado. Por eso es que por falta de conocimiento se pierde el pueblo. No dice que no tiene, dice que le falta conocimiento, ¿sí? Entonces, la carta a los Corintios nos enseña que el Ruach habita en templos Kadosh. Y muchos están profetizando sin revelación. Muchos están profetizando cuando Adonai no los ha enviado. ¿Sí? Mire que aquí nos dice que esos huesos eran el pueblo de Israel. Y dice el verso 12, profetiza y adviérteles. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. ¿Por qué dice profetiza y adviérteles? Hay aquellos que les gusta la palabra profética, como ustedes. Bien, cierto, hace un momento. Pero ahora que se les advirtió que ese templo debe de ser Kadosh, ya a muchos no les gustó. ¿Por qué? Porque eso es lo que manda hablar Adonai. Muchos les gusta la profecía, pero no les gusta la advertencia. Muchos les gusta la profecía, pero no les gusta la corrección. Así no obra el reino. ¿Sí? Entonces, a Ezequiel se les dice profetiza y adviérteles. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se va a cumplir lo profetizado sobre tu vida? ¿Cuándo se va a dar todo aquello que Adonai te ha hablado, te ha dicho, te ha profetizado? ¿Sí? En este tiempo a donde el Padre te está diciendo, sí, recibiste una palabra, pero mira, hoy estoy trayendo, ¿qué cosa? Estoy trayendo orden, estoy trayendo alineamiento, estoy trayendo corrección, estoy trayendo mi diseño para que ahora sí tú veas cumplida esa promesa o ese destino profético sobre tu vida. Y yo te quiero decir algo para finalizar. Nuestro Adonai está sacando de las tumbas a muchos. De esos sepulcros los está sacando a muchos. ¿Y sabes cuáles son los sepulcros? Los sepulcros son esos lugares a donde no hay vida. Esos lugares a donde quizás hay mucha letra, pero no hay rúa, donde no hay profecía. La palabra dice que sin profecía el pueblo se pierde. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra profética o la función principal del profeta es traer alineamientos, es traer orden, es traer corrección, es traer diseños del Padre para establecerse en la vida de esa persona, en ese lugar. A muchos no les gusta eso, pero ese es la función principal de un profeta. Y tal como dice la Escritura, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas. Una tumba, tal como Lázaro, que dice que ya estaba enterrado y sepultado 4 días,
Acá podemos hablar espiritualmente o podemos hablar de ministerios, de la familia, de los matrimonios, de la salud, ¿sí? Pero aquí hay una palabra que dice, te sacaré de ellas. Mira que es por la mano de nuestro Adón. Es solamente por medio de él. Te haré regresar a la tierra de Israel. Todos vamos a ser ese Israel. Todos tenemos que regresar a casa del Padre. Sí, que en un tiempo nos sirvió el cristianismo y pasamos por el cristianismo, pero el Abacadosh está sacando de esos lugares de muerte, de esos lugares secos, de esos lugares que no fructifican, de esos lugares que no pasa nada, te está sacando. Y de hecho hay mucho pueblo que ya ha salido. Y esto no es porque alguien solamente te habló de Torah, no, yo quiero que sepas que desde el mismo momento, así como nos sucedió a nosotros, que nos gustaba que ver cosas de Israel, que cuando veíamos la bandera de Israel, que cuando oíamos el sonido de un shofar, que cuando veíamos algo profético nos llamaba la atención. ¿Sabes por qué? Porque el Abba ya estaba inquietando algo dentro de ti. Porque el Abba ya te estaba inquietando y te estaba diciendo, tú eres ese remanente. Voy a abrir esas tumbas, te voy a sacar de esos lugares muertos, te voy a sacar de esos lugares que no fructifican, que no tienen vida, y yo te voy a regresar a la tierra de Israel. Yo te voy a regresar al pueblo donde tú perteneces, porque no fuimos llamados ni para ser católicos, ni cristianos, ni de ninguna religión, ni al judaísmo. Yo quiero que entiendas algo. No fuiste llamado para ser parte del judaísmo, ni de los mesiánicos, ni de los ortodoxos, ni de ninguna religión. Tu mente y tu fe tiene que ser hebrea. Tú tienes que ser parte de ese pueblo de Israel, porque solo hay 12 puertas, 12 tribus, y tienes que pertenecer a una para que puedas entrar a las bodas del Cordero. No hay una puerta, ni para ninguno de religiones, solamente para aquellos que son parte del Israel. Y vas a saber que es Adonai Yahvé el que te ha sacado de la sepultura, el que te ha sacado de todos esos lugares de muerte. No es por la mano del hombre, no es porque alguien quiera sacarte, no, es porque la mano de Yahvé vino para abrir esa sepultura y para sacarte de ellas y para darte la tierra, esa tierra que prometió a Abraham, Isaac y a Jacob. Esa tierra que por medio de Yeshua, nuestra Torah viviente, ahora somos parte de ella. Así es que gocémonos y regocijémonos, porque Él nos hizo parte de ese pueblo escogido. Amén.